Ya, vamos a comenzar entonces hoy, ya martes 9 de mayo. Estamos previo a la prueba, así como vieron ustedes la fecha, el próximo viernes tenemos la pauta, la vamos a explicar ese día para que comiencen a trabajar la evaluación, ya, durante la clase el día viernes, y que va a ser hasta lo que es la unidad 2, o sea, la unidad 2 es lo que se comprende la evaluación, por lo tanto hasta lo que es la parte de backup, ¿ya? Backup, servicio remoto, RAID y acceso y todo eso que vimos en toda la unidad, ¿vale? Eso es más que nada la prueba. Hoy día nosotros vamos a empezar a trabajar ya en la unidad número 3, ¿ya? Que se entiende que termina la prueba y empieza la unidad 3, pero vamos a empezar ya a avanzar en ello y por lo tanto yo les compartí material que se trata de DNS, ¿ya? Servicios DNS, de resolución de nombre, para convertir nuestro servidor en un rol DNS, Active Directory también, que lo vamos a comenzar a ver para trabajar con cuentas más adelante, así que hay harto material para que lo vayan leyendo, ¿ya? Hay un laboratorio, una guía que les dejé compartida sobre configuración de DNS y Active Directory, y la topología que vamos a empezar a trabajar para este taller. Yo elegí una topología en Packet Tracer, que es topología local remota, que es el archivo que yo les estoy mostrando y que corresponde a lo que queremos configurar, ¿ya? Siempre en una topología queda más claro lo que queremos lograr hacer, ¿ya? Para este taller, chiquillo, que lo vamos a trabajar hoy día, y quizás algo el viernes, antes de la prueba, que la prueba más que nada de instrucciones, ¿ya? Que ustedes con eso trabajan. Consiste en lo siguiente: tenemos una máquina en Amazon, ya, que es un servidor web y FTP, ¿cierto? Que tiene la página web que subimos las clases anteriores y que tiene un sitio de prueba, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Yo tengo ahí también corriendo el sitio web en Amazon con una IP pública y llegamos a él con una IP pública. ¿Estamos ok, cierto? Súper bien. Pero por otro lado, nosotros en el entorno local hoy día vamos a trabajar con un servidor Windows que se va a transformar en un servidor de tipo DNS, servidor de resolución de nombre, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? Es que ese equipo, esa máquina servidor que va a ser DNS, le va a resolver las búsquedas a un equipo Windows local para que llegue a dominios que están en Internet, ¿ya? En este caso, para que lleguemos a nuestro sitio que está en Amazon, pero no a través del IP, sino que a través de un nombre, ¿ya? Entonces, como resultado, nosotros lo que queremos lograr es que el servidor DNS que vamos a preparar hoy día, este rol, permita que nosotros identifiquemos, por ejemplo, el sitio web que está en Amazon, no por la IP pública, sino por un nombre de dominio. Por ejemplo, contoso.local, y que cuando yo busque en el navegador del cliente ese nombre, me lleve a la IP pública del servidor que está en Amazon, ¿cierto? Ese es el trabajo de un servidor DNS, resolver los nombres a direcciones IP. ¿Qué es más fácil recordar? ¿Un IP o un nombre? Un nombre. Entonces, ese rol es fundamental para nosotros. De hecho, los servidores DNS son fundamentales en Internet, ¿no es cierto? De hecho, si no, tendríamos que aprender 4.300 millones de direcciones IP y sería casi imposible recordar cuáles son cada una de ellas. Con esto nosotros buscamos un sitio en Internet, ¿ya? Así que eso va a lo que vamos a construir hoy día. Vamos a hacer un dominio que se llama contoso.local, que es el que estamos trabajando como grupo de trabajo, ¿cierto? Y que ese dominio nos permite ir a distintos lugares, ¿ya? Así que también la máquina la vamos a trabajar con dos tarjetas de red hoy día. La máquina servidor DNS, un IP va a estar apuntando a la red WAN y va a trabajar con IP dinámica o DHCP, y otra IP va a estar en tipo estático y va a ser la IP de la tarjeta local. Por lo tanto, el servidor, dos tarjetas, una WAN y una LAN, que de hecho la teníamos así en un principio, ¿cierto? ¿Ya? Lo que nos interesa a nosotros es que el cliente se conecte a través de la tarjeta LAN del servidor DNS, a través de una IP estática, y eso le permita saber cómo llegar a la máquina que está en Amazon a través de un nombre y no de un IP, ¿vale? Eso es lo que queremos comentar. Entonces, servidor Windows Server 2016 va a ser un servidor DNS, va a tener dos tarjetas de red, una WAN y una LAN. La WAN va a ser con DHCP, la LAN va a ser estática, y al configurar el rol DNS nos permite hacer que agreguemos nombre de dominio apuntando direcciones IP. En este caso, llegar a la máquina que está en AWS, que tiene que estar ya encendida, ¿vale? Esta topología yo se las compartí, ¿cierto? La pueden bajar, abrirla en Packet Tracer, está Packet Tracer instalado en los computadores, o si no, la pueden ir mirando acá, como ustedes quieran. Yo la ocupo como referencia y voy a ir anotando algunas cosas también. Por ejemplo, puedo anotar la IP pública, la IP estática, para ir sabiendo qué lleva configurado mi topología, ¿ya?
Bien, vamos entonces a lo primero. Comencemos por la parte, ¿cierto?, ya más fácil. El servidor remoto ya está corriendo con una IP pública y con una página web, ¿cierto? El de AWS. Ya. Ahí aquí lo estoy demostrando. Tengo mi servidor con la IP pública, cuya IP pública, la mía es la 18.206.126.18, ya, mi IP pública. Y de hecho la voy a anotar ahí, por eso yo les pedía la topología, porque nos sirve también para ir documentando, ¿cierto? La IP pública, y le pongo la dirección IP real, la cual es la IP pública. ¿Pero le abrió el archivo? Cuando la abre dice que... no importa, no se preocupe, si la podemos ir viendo de acá, si es referencial. Es para que usted la descarguen y después la anote con su IP que van a tener en la casa y todo eso, ya. Es referencial. De hecho, por eso yo tengo así, IP pública, y la anote así, cuando ya tenga mi documentación. Entonces, IP pública, que es la de esa máquina, la tomé y la pegué para saber cuál es mi IP pública. Ahora, si usted la anota en un bloc de notas, da lo mismo, ¿cierto? Es para ir viendo cómo el esquema. Ya. Esta parte está lista, ¿cierto? Tienen listo su servidor. ¿Sí? Perfecto. Ya. Para que documenten. Anoten un bloc de notas, IP pública, IP privada, porque las vamos a necesitar para el siguiente laboratorio. Ya. Vamos ahora a la parte local. Pues sí, esto era súper sencillo. El servidor tiene que estar en ejecución, para que nos vamos ahora a la red local. En el caso de la red local, necesitamos que el cliente Windows 10 tenga su tarjeta de red en modo red interna, ¿ya? Así que si no la tienen, el cliente Windows 10 deje su tarjeta de red de tipo red interna, ¿ya? Red interna al cliente. Red interna, ¿sí? Red interna, ¿cierto? Sí. Red interna. ¿Por qué? Porque recuerden que pensemos que esto es una red LAN. Entonces nuestro cliente no va a estar en la red nuestra, sino que va a estar en una red privada y va a salir a través de nuestro servidor al mundo, ¿vale? Va a estar aislado, o va a ser una red nosotros interna dentro de nuestra topología. Ya. Entonces, el cliente, tarjeta de red, ¿de qué tipo? Red interna. Red interna. Ya. Ahí lo dejamos. Perfecto. El servidor tiene que tener dos tarjetas de red, ¿cierto? Si no las tienen, agreguémoslas ahora. ¿Ya? Si es una máquina nueva, lo más probable es que no las tenga, ¿cierto? ¿Ya? Así que si no las tiene, voy a apagar la máquina para que veamos qué es lo que hay que hacer y luego configurarla. ¿Ya? Ahí le recomiendo apagarla quizás para que le apliquemos las tarjetas de red, que sería esta máquina local, nuestro NS1 local. El servidor entonces le dejan una tarjeta de red, la 1, o el adaptador 1, no es que lo apaguen, como adaptador puente, y que salga a través de la tarjeta cableada del PC físico, que sería la Ethernet, ¿cierto? La NS1. ¿Ya? Entonces la adaptador 1 a través de la tarjeta cableada. ¿Ya? ¿Lo dejaron así? ¿Sí? Perfecto. Tarjeta 1, adaptador 1, a través de la tarjeta EN01, modo puente, permitir todo, etcétera. ¿Ya? Y la tarjeta 2, en caso que no tengan una tarjeta de red, agreguen una tarjeta y esa va a quedar como red interna igual que el PC. ¿Ya? Por lo tanto quedaría adaptador puente la primera y la segunda red interna. Vale. Ya, ahora sí. Ahora no vamos a tocar ni discos duros ni nada de eso en este equipo, ¿ya? Nos vamos a enfocar ahora en el rol de NS, así que lo que era backup, RAID quedó en el taller anterior, ¿cierto? Ya, vamos ahora a levantar la máquina, una vez que hayan cambiado las tarjetas de red, para ir haciendo las configuraciones previas que nos van a permitir, ¿cierto? Hacer que esta máquina se conecte a dos mundos, WAN y LAN, y permita que los clientes salgan al mundo a través de ella, y además de ello permita resolver la búsqueda de DNS. ¿Ya? Nosotros igualmente tenemos un servidor DNS que trabajamos en la sede, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros hacemos un ifconfig, vemos que usamos el DNS 1060.010, que es de INACAP. Pero la idea es que nosotros creemos nuestro propio DNS, ¿cierto? Porque si no, cuando cada vez que hacemos una búsqueda, nuestros computadores le preguntan al servidor DNS INACAP y él nos manda a donde están los sitios, ¿cierto? Ahora, nosotros vamos a hacer nuestro propio DNS y nosotros le preguntemos a nuestra máquina y él nos diga cómo llegar al resto del mundo, ¿ya?
Perfecto. Entonces ahora lo que nos vamos a plantear es lo siguiente. En el servidor vamos a ir a las configuraciones de las tarjetas de red del servidor. Recuerden que recién le instalamos una y vamos a entrar a sus tarjetas para hacer los cambios previos. Ahora, todo lo que concierne a memoria virtual y todas esas cosas, igual hay que hacerlas después, ¿cierto? Ahora estamos enfocándolo en un rol. ¿Ya? Revisar que esté el cortafuego desactivado en la máquina antes de realizar la labor, entendiendo que ya quizás lo tenga el cortafuego abajo. ¿Ya? Revisar el nombre de la máquina. Grupo de trabajo y algunas cosas más. En mi caso mi máquina se llama NS1 local, del grupo de trabajo costoso. Si no lo tienen, aprovechen de cambiarlo ahora mismo, ¿ya? Y dejarlo así, NS1 local, grupo de trabajo costoso. Antes que avancemos. Ahora, entendamos que la máquina, ¿cierto? Si bien se va a llamar NS1 local, le puede poner, ¿cierto?, otro nombre, o SBR1. Recuerden que son las nomenclaturas, SBR de server o NS de name server, cualquiera de las dos formas sirve. Y grupo de trabajo contoso. Si lo tiene ya así, déjelo como estaba, si no, cambio. ¿Ya? De la máquina que le acaban de cambiar el nombre, ¿cierto? Ya. La tarjeta de red WAN, el servidor, que es la que se va a conectar a internet, la dejan en modo DHCP. ¿Cómo saben cuál es la tarjeta WAN? Es la que ya está conectada, la que ya debería tener IP, ¿ya? La que está con IP pública, ¿cierto? Y la IP y la tarjeta de red LAN es la que dice red no identificada y está sin IP, ¿cierto? Así yo la diferencio, ¿vale? Ya. La que se va a conectar, cámbienle nombre, pónganle WAN ahí, modifíquenla para que sepan cuál es. La van a dejar en modo DHCP, ¿ya? Sin IP, todo dinámico. Todo dinámico, entonces, IP dinámica, ¿vale? Ya, IP dinámicas. Sí. IP dinámica. La tarjeta WAN, ¿cierto? La dejan como IP dinámica. Todo dinámico, ¿vale? Ya. Bien, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos la tarjeta WAN, a la otra cámbiale el nombre por LAN para identificarla, que es la que va a estar con forma estática hacia la red local. Por lo tanto, acabamos de configurar esa, ¿cierto? La WAN quedó como DHCP y la LAN va a quedar con IP estática. Ya. Siguiente paso, lo que van a agregar ahora en la máquina, van a ir a la tarjeta WAN, ¿ya? WAN. Van a ir a las propiedades de la tarjeta WAN y van a ir a la parte que dice uso compartido. ¿Ya? Y van a pinchar la casilla que dice uso compartido. Permitir que los usuarios de otras redes se conecten a internet a través de este equipo, ¿ya? Y la casilla que dice permitir que los usuarios de otras redes controlen la conexión, la deshabilitan, ¿vale? Entonces ahí marcan la primera casilla, ¿vale? Ya. Lo que va a pasar ahora, se van a dar cuenta que nuestra tarjeta WAN va a ser la tarjeta puente para que la tarjeta LAN pueda salir al mundo. Es decir, lo que está en la red privada salga a la red pública, ¿ya? Se van a percatar en unos momentos más, una vez que hacen esa configuración, que la tarjeta LAN va a tener una IP estática. Vayan a ver, y tiene una IP estática, sí. ¿Cierto? Tiene IP estática. Súper bien. ¿Estamos en lo correcto? Sí, perfecto. Entonces, la tarjeta LAN, que ya tiene una IP estática, tenemos que configurarle algunos otros parámetros que nos faltan. Y dentro de esos parámetros, recuerden que esa
esta tarjeta va a ser por la cual los clientes van a salir al mundo. En este caso el cliente Windows 10 va a salir a través de esa tarjeta y además él le va a resolver la búsqueda para que llegue a internet. ¿Qué nos falta agregar? Como necesitamos salir con un servicio DNS, nos falta identificar quiénes son los DNS de esta red, ¿ya? Y cuando hablamos de DNS tenemos que decirle cómo este equipo va a permitir que le haga la búsqueda al cliente Windows 10. Y como él va a ser un DNS, pero además tenemos que usar un DNS que ya existe, tenemos que poner las dos direcciones, una de un servidor DNS que somos nosotros mismos y la otra dirección de DNS alternativo que es el DNS de la sede, ¿vale? Entonces en DNS preferido es la dirección de la misma máquina, que sería 192.168.137.1, ¿ya? Y en el caso de DNS alternativo, el DNS DINACAP, que es el 10.60.010, ¿ya? 10.60.010. Y ahí tendríamos nuestros dos DNS, ¿vale? Vale. Ahora, si ustedes se preguntan dónde subimos cuál es el nombre o la dirección del DNS DINACAP, basta que usted vea su tarjeta de red de su computador y ahí aparece el DNS, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ocuparlo, ¿cierto? En caso de que no esté disponible el segundo, salir por un segundo DNS. Eso quiere decir que cuando ese DNS, si no está en función, salimos por el otro. ¿Ya? Perfecto. De hecho, vamos a comprobar en un momento más. ¿Vale? Entonces tenemos la IP, la máscara, DNS preferido y DNS alternativo. ¿Bien? ¿Qué más vamos a configurar acá? En la opción avanzada. Opción avanzada. ¿Se fija que se está armando la estructura de direcciones de la tarjeta? ¿Sí? Dice, por ejemplo, quién es mi configuración IP, los DNS, y nos falta agregar el servicio WINS. Ya nos agregamos también nosotros mismos porque también vamos a hacer un servidor WINS en un momento más. El 192.168.137.1. Ya, nos agregamos nosotros, ¿vale? ¿Qué diferencia tiene un servicio WINS con un servicio DNS? De hecho, está en la materia que yo les pasé. Es que el servicio DNS busca nombres, ¿cierto?, de equipos o sitios asociados a IPs públicas en internet. Cuando tú pones inacap.cl le estás preguntando un DNS, ¿cierto? Y él te resuelve. El servicio WINS es cuando queremos buscar dentro de nuestra red máquinas por un nombre. Tú te sabes, por ejemplo, ¿qué es más fácil, recordar la IP de los computadores o los nombres de los computadores? ¿Cierto? Entonces, cuando buscamos el PC1, el PC5, el PC4, lo estamos haciendo con el servicio que se llama WINS. Y cuando buscamos máquinas fuera de nuestra red, lo hacemos con DNS. Por lo tanto, DNS y WINS hacen lo mismo, pero WINS trabaja en la red local y DNS afuera. Súper bien, ¿ya? Súper bien. Listo. Estamos listos con esta parte, listo con esta parte. Le damos OK. ¿Bien? Bien. Ahora, vamos nosotros a continuar las configuraciones. Ya tenemos lista nuestra red WAN y LAN, ¿cierto? ¿Ya? La WAN está con IP dinámica, la LAN con IP privada, con IP estática, y además le comparte conexión entre ellos. Es decir, si yo reviso mis tarjetas de red, la tarjeta WAN tiene uso compartido para compartirle el acceso a la tarjeta LAN. ¿Vale? Ya. Siguiente paso. Ahora lo que vamos a implementar son los roles. Y vamos a armar el rol DNS. Entonces nos vamos a instalar un rol. Un rol y características. ¿Ya? Y el rol que vamos a instalar en nuestra máquina es el rol DNS. Ya, busquen el rol DNS y ahí dice que es el rol que permite resolver los nombres de dominio a direcciones IP, ¿cierto? Aparece dentro de la descripción. ¿Lo vieron? Sí. Servidor DNS. Y lo segundo que vamos a instalar es el servidor WINS, que está en la segunda página. ¿Qué
que explicábamos nosotros que es un servicio también como DNS, pero como dice ahí la descripción, lo hace donde en redes locales. Entonces con WIN yo busco nombres de equipos asociados a dirección IP dentro de mi red local, y con DNS busco nombres de dominios o sitios a dirección IP públicas en internet. ¿Ya? A nosotros siempre la memoria es frágil y es más fácil recordar nombres que direcciones IP. Ya, instalan los dos roles, entonces, los dos roles, y ¿cierto? Hacemos la instalación y luego vamos a hacer el reinicio para configurar el rol DNS y el rol WINS, ¿vale? Esto nos va a permitir que a futuro después implementemos otros servicios. DNS y WINS son la base para levantar Active Directory a futuro y para levantar DHCP. Si yo quiero levantar que mi servidor entregue direcciones IP a equipos de una red, me va a decir que antes sea un servidor DNS y WINS. Y si quiero instalar el servicio Active Directory, también me va a decir debo ser DNS y WINS previamente. ¿Ya? ¿Listo? ¿Lo instalaron, chicos? Se instaló y la idea es que ahora hagamos un reinicio. Reinicien el servidor una vez que se instalan ambos roles. Entonces vamos en esta etapa, ¿cierto? Estamos preparando nuestro servidor como DNS, en la realidad, como WINS, le configuramos las tarjetas, una con estática, otra con dinámica, y ahora vamos a la configuración de nuestro dominio y apuntar a los sitios para llegar remotamente. Ya. Después que reinician el servidor, después de la instalación de los roles, vamos a, antes de avanzar, probar o verificar que el servidor llegue a dos direcciones IP. ¿Ya? Yo tengo la máquina de Amazon por un lado, corriendo con la IP pública, y cada uno tiene su propia máquina de Amazon, pero aquí en la red yo levanté un servidor Linux que es un servidor web. La idea es que también apuntemos a él con WINS y al otro con DNS, ¿cierto? Esta máquina está en la red, chiquillos, yo la tengo ahí montada para que hagamos la prueba. Entonces la idea es que de su máquina Windows Server 2016 hagan un ping a esa dirección y a su dirección de la IP pública de Amazon. Prueben primero antes de continuar. Esta dirección a la 10.154.141, pruébenla, una máquina que tengo yo, y luego a su dirección de Amazon, de cada uno de ustedes, ¿ya? Desde el servidor que estamos configurando. Antes de avanzar, entonces un ping a la 10.154.141. ¿Ya? ¿Le respondió esa dirección? ¿Sí? ¿Ya? Y luego a su dirección pública de Amazon que tengan ustedes ya levantada. Ahí cada uno le hace a su sitio o servidor Windows Server de la nube. Y ahí también probé y llevo a las dos. Ya, verifiquen esa parte. Como cierto, la gran parte de la implementación lista de esto es generar o crear nuestro dominio que se llame contoso.local, porque esto ahora se llama Contoso nuestro grupo de trabajo, contoso.local, y luego apuntar nombres de dominio, nombres para que primero se busque a sí mismo y para que busque a la IP pública de Amazon, y vamos a crear otro nombre para que busque a la máquina Linux que tenemos por acá, es decir, que vaya buscando por nombre, ¿cierto? Entonces vamos a anotar también la otra búsqueda, que sería para nosotros, vamos a llamar linux.contoso.local. Así nos quedaría. Y que apunte a la 10.154.141. Ya. Entonces vamos a crear tres dominios: ns1.contoso.local, que haga que se busque a sí mismo, www.contoso.local, que busque a la IP de Amazon,
y linux.contoso.local que busque a la máquina que está en nuestra propia red, ¿vale? 3 nombres para que apunte a 3 direcciones IP diferentes, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a la configuración del rol que tenemos que hacer. En roles, en nuestros roles, vamos a la configuración de DNS. DNS, ya aparece como rol DNS, ¿cierto? Perfecto. Y en el rol DNS, voy a expandir mi pantalla, le van a aparecer ya la estructura del servidor. Dice zonas de búsqueda directa y zonas de búsqueda inversa. ¿Qué son las zonas de búsqueda directa e inversa? Que si bien en la materia se explican, para que entiendan ustedes la forma de cómo trabajan estas búsquedas. Cuando hablamos de zona de búsqueda directa es cuando nosotros preguntamos por un nombre asociado a una dirección IP. Y la zona de búsqueda inversa es lo contrario, cuando le preguntamos por un IP asociado a un nombre. Entonces, cuando nosotros le preguntamos al servidor, le hacemos una búsqueda directa, le decimos, oiga, el nombre www.inocap.cl, ¿a qué IP me lleva? Le estamos haciendo una búsqueda directa. ¿Y el servidor cómo nos responde? Al revés. La dirección IP XXX está asociado al dominio www.inocap.cl. Los humanos le preguntamos a los servidores DNS con una búsqueda directa y el servidor nos responde con una búsqueda inversa. Le preguntamos por un nombre asociado a un IP y él nos responde por un IP a un nombre. Al revés, ¿no es cierto? Perfecto, para que entendamos eso. Ya. Como no tenemos nada, se fijan, no hay búsqueda, las vamos a hacer, ¿por cierto? Vamos a crear estas zonas de búsqueda. Entonces, lo primero que vamos a crear para crear las zonas de búsqueda es generar una zona nueva. Zona nueva. Clic derecho y zona nueva. Ya. ¿Dónde hacemos esta zona? Sobre el servidor. Zona nueva. Zona nueva. Ya, donde dice NS1 local o el nombre de la máquina, zona nueva. ¿Vale? Siguiente. Esta zona va a ser de tipo principal. Siguiente, ¿sí? Y va a ser una zona de búsqueda de tipo directa. Y aquí ponemos el nombre de nuestra zona. Nuestra zona hace referencia a nuestro primer dominio, ¿ya? Que se va a llamar. Siempre nosotros tenemos que comenzar con nosotros. Se llama contoso.local. Punto local. ¿Por qué hablamos de un dominio local? Porque es un dominio que está dentro de la red. Cuando hablamos de dominios que ya son del internet, lo hablamos como los .cl, los .com, .org o todos los demás. Pero siempre cuando tú estás buscando un dominio dentro de tu organización son punto local. E interno, ¿cierto? Después yo hago todos los que quiera, pero siempre comienzo con el interno que tiene el nombre de la empresa u organización. Punto local, ¿vale? Listo, contoso.local. Siguiente. Me creo un archivo donde se van a guardar esos datos que se llama contosolocal.dns. Ya. Y se finaliza. Y se fijan que dentro de la búsqueda directa ya aparece el dominio contoso local. ¿Sí? Aparece. Perfecto. Ahora, abajo en búsqueda inversa también creamos una zona nueva. Zona nueva. Que también va a ser de tipo zona principal, de tipo IPv4. Y aquí nosotros ponemos los 3 primeros octetos de la tarjeta de red local. ¿Cuáles serían los 3 primeros octetos de la tarjeta de red del servidor? ¿Cuáles son los 3 primeros octetos de la dirección IP? Vea la dirección IP de la tarjeta local o interna. Sí, pues los 3 primeros octetos son las 3 primeras partes de la IP local. ¿Cuáles serían los 3 primeros octetos? Búscalo, ¿cuáles son? En el servidor. Anda la máquina, pues si lo tiene encendida. Interna, local, no pública, local, LAN. ¿Cuáles son los 3 primeros octetos? 192, 138, 137. Ya, pues ahí están. Ahí están los 3 primeros octetos. 192, 168, 137. Perfecto. 3 primeros octetos de la zona local.
y terminamos. ¿Ya? Y ahí se crea la zona directa y la zona inversa. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. ¿Sí? Súper bien. Sigamos. Vamos ahora a la zona de búsqueda directa, la que creamos primero. ¿Ya? Van a aparecer, ¿cierto?, unos archivos que se crearon, igual que en la zona de búsqueda inversa. ¿Sí? Se crearon dos archivos en cada una de las zonas. Comencemos la zona directa. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer aquí es indicarle o crear un nuevo host para identificar el nombre de nuestra máquina. Primero siempre identificando la máquina. Entonces aquí abajito, nuevo host, y le decimos que nuestra máquina se va a llamar NS1. Y fíjense lo que se empieza a crear, la estructura. Cuando yo digo NS1, se empieza a armar el NS1.contoso.local, que es lo que teníamos en la topología. ¿Se dieron cuenta? Mira. Cuando yo digito NS1, se empieza a crear el dominio o nombre de dominio NS1.contoso.local. Y él tiene que hacer referencia a sí mismo. Por lo tanto, va a ser la dirección IP local interna, que sería la 192.168.137.1. ¿Bien? ¿Sí? Ahí está la estructura, el nombre de dominio completo, NS1.contoso.local. Ya, y lo agregamos. ¿Bien? Ya. Voy ahora a la zona de búsqueda inversa, abajo. ¿Ya? Clic derecho y genero un nuevo puntero. ¿Qué es un puntero? Un pointer es asociar el nombre con IP que creamos antes, ahora a una IP con un nombre. Hacerlo inverso. Entonces, nuevo puntero, ¿ya? En la parte que está abajo. Dirección IP del host, que sería 192.168.137.1, ¿cierto? 1. Antes hicimos el nombre al IP, ahora la IP al nombre. Y voy a buscar donde dice nombre del host que creamos hace un momento atrás. Voy a examinar, voy al servidor ns1.local, zona de búsqueda directa, busco dentro de Contoso y ¿qué aparece ahí? El ns1. Y fíjense lo que se creó ahora. La IP al nombre, ¿cierto? La IP al nombre, esa es la búsqueda inversa, ¿cierto? ¿Y qué creamos antes en la búsqueda directa? El nombre al IP. ¿Ven? Entonces estamos indicando en esta base de datos ahora cómo se va a registrar el nombre de nuestra máquina para que nos busquen a través de un nombre en vez de un IP. Y lo aceptamos. Y ahí quedaría el puntero. Entonces te queda el host creado acá y acá te queda el puntero. En el host quedó nombre a IP y acá quedó IP a nombre. Bien. ¿Vale? Volvemos a la zona de búsqueda directa, que nos falta terminar algunas cositas para terminar esta parte del laboratorio. Hay una carpeta arriba, ¿ya?, que dice carpeta principal. Estamos en búsqueda directa y nos vamos a ir a las propiedades de esa carpeta, donde tenemos que modificar algunos parámetros. ¿Ya? El primer parámetro que vamos a cambiar es el intervalo de tiempo. Dice intervalo de actualización 15 minutos, que es mucho tiempo, lo cambiamos a 1. ¿Qué es ese intervalo? Es que cuando nosotros estamos creando un dominio, le va a indicar a los equipos de la red en 15 minutos más que el dominio está creado. Entonces, en mucho tiempo. ¿Cuánto lo bajamos? A 1 minuto, para que actualice más rápido posible esos cambios. ¿Ya? A 1 minuto. En servidor principal, donde está el nombre de nuestra máquina, nos tenemos que buscar. Nos vamos a examinar. Vamos al servidor NS1 local, zona de búsqueda, dominio, y llamamos a nuestra máquina. Y ahí se llama en forma completa, ¿cierto? Ahora, eso es el nombre completo. Así nos vamos a llamar ahora. No nos vamos a llamar NS1 local, nos vamos a llamar ahora ns1.contoso.local, que pertenecemos a un grupo. Le estamos dando un nombre y apellido al servidor. Antes tenía solo un nombre. ¿Y los PCs cómo se van a llamar después? Si el PC se llama PC1, se va a llamar PC1.contoso.local, para que todos pertenezcan a la misma organización. Perfecto, le digo aplicar. Arriba, donde dice servidor de nombres,
dice NS1-local, en mi caso, desconocido, que lo que tenemos que hacer, reconocerlo. Entonces, en desconocido, voy a modificar, resolver, ya aparecen las direcciones IP de la máquina, donde tenemos que apuntar a la primera, porque la otra es la pública, ¿cierto? Exacto. Y le decimos aplicar y estaríamos OK. Y por último, donde dice Wins, tenemos que también apuntarnos nosotros, ¿ya? Porque también vamos a hacer servidores Wins para hacer búsqueda, que sería nuestra dirección 192.168.137.1 y nos agregamos. ¿Sí? Ya estaríamos listos. Aplicar, aceptar. ¿Ven? Vamos ahora a la zona de búsqueda inversa y hacemos lo mismo en el primer archivo, que dice SOA. Ya, es zona de autorización. Propiedades. ¿Qué cambiamos? El tiempo, ¿se acuerdan? A 1 minuto. ¿Cierto? En servidor principal también nos cambiamos. Y nos buscamos. ¿Ya? Luego en servidor de nombres. Estamos desconocidos, tenemos que resolver y buscar nuestra dirección IP. Ya, y en esta ocasión en Wins lo dejamos, ¿cierto?, sin completar. Ya, y ahí estaríamos listos por acá y por acá. Bien. Vean lo siguiente. Ya, ahí vamos a hacer un refresh aquí. Actualizar. Para que ejecutemos el siguiente comando y veamos si nuestro servidor DNS está en ejecución, está funcionando. Entonces tú vas a abrir tu terminal y ejecutamos el comando nslookup. Ya, nslookup. Y te va a aparecer, ¿cierto?, un servidor DNS público. ¿Cierto? Eso significa, al servidor DNS, ¿quién le resuelve la búsqueda? Otro DNS, ¿por cierto? Esto es escalable. Un servidor DNS le pregunta a otro DNS y ese DNS le pregunta a otro. O sea, los DNS, ¿a quién se van preguntando entre ellos, cierto? Por lo tanto, el cliente que va a ser nuestro Windows 10 le va a preguntar al servidor DNS nuestro. Y el servidor DNS nuestro, cuando busque un dominio, le va a preguntar al DNS de INACAP. Y el DNS de INACAP le va a preguntar a los DNS de los proveedores de Internet. Y los proveedores de Internet le van a preguntar a los DNS que se llaman servidores ROT DNS, que son los de Google, los de nivel mundial. Entonces son escalables. Un DNS le pregunta a otro, a otro, a otro, para ir buscando los nombres de dominio. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el cliente, nuestro cliente, dice, quiero ir al sitio www.google.cl, ¿ya? Al primero que le va a preguntar va a ser a nuestro servidor DNS. Y él le dice, ¿sabe qué? Yo no lo conozco porque no lo tengo en mi registro. Vaya ahora al DINACAP. El DINACAP va a decir google.cl. Si lo conoce, lo envía directamente al servidor web donde está alojado ese sitio. Y si no lo conoce, ¿a quién le va a preguntar? A uno más alto, al servidor del proveedor de Internet, que podría ser los servidores DNS de Movistar, Entel u otro. Y si ellos no lo conocen, le preguntan a otros servidores de mayor jerarquía, que se llaman los servidores ROT, que son los servidores que están a nivel mundial, que son 14. ¿Ya? Y ellos conocen a todas las búsquedas de Internet. Entonces, esa es nuestra jerarquía. Nosotros comenzamos de un servidor básico, DNS, a otro, a otro, a otro. Ahora, ¿qué pasa? ¿O es más rápido? Piensen lo siguiente. Es más rápido si nosotros aquí mismo, en nuestro propio servidor DNS, le indicamos dónde están los sitios web y se los registramos. ¿Será más rápido eso que preguntarle a varios servidores DNS? Piensen lo siguiente. ¿Qué es más rápido? ¿Preguntarle a un servidor DNS o a 3 o 4 para encontrar un resultado? ¿Qué pasa si yo aquí le creo el dominio www.google.cl y le pongo la dirección IP de Google? Cuando el cliente le pregunta a este servidor, él le va a decir, vaya directamente al dominio que busca, y no le va a preguntar a otro DNS, a otro y a otro, que eso pueden ser segundos de espera. Entonces él le va a preguntar al DNS y le va a decir, está acá el sitio web. Tener un DNS propio es más rápido en la búsqueda de Internet. ¿Se entiende? Ya.
la jerarquía de los servidores DNS va funcionando de esa forma. Cuando uno no encuentra un dominio, le pregunta a otro, a otro, a otro. ¿Ya? Configuremos entonces. Ya. Vamos ahora a asociar nuestros DNS. Como nosotros somos DNS, pero también le tenemos que preguntar a otro DNS, ¿se fijaron cuando dice el comando DNS lookup? El servidor nuestro le pregunta a ese. ¿Cierto? ¿Se entiende? Vamos al cliente ahora para que asociemos la configuración IP y vemos a quién le debe preguntar. Ya, estamos con el cliente. Estamos con nuestro cliente. Vamos a la tarjeta de red porque la vamos a configurar así manualmente los parámetros IP. Ya. Vamos a poner la IP estática. Ya, el cliente. Vamos a usar la IP 192.168.137. Voy a usar la .100. ¿Ya? Pueden usar la misma ustedes, ya que es una red interna. Máscara 24. La puerta de enlace va a ser en nuestro propio servidor, por lo tanto es el 192.168.137.1. Y ahora donde nos pregunta DNS, ¿a quién tenemos que poner? Como DNS preferido y como alternativo. Exacto. El preferido somos nosotros y el alternativo podría ser el DINACAP. Y el DINACAP 1060.0.10. Bien. Entonces pusieron IP, máscara y puerta de enlace, tío, a su computador Windows. ¿Sí? Ahí está. IP, máscara, gateway, DNS preferido, DNS alternativo. ¿Sí? Y en Wins también agréguense, en opción avanzada también agréguense, que es el mismo servidor, ¿cierto? 137.1. Ya. ¿Qué van a hacer entonces, Tiquillo? ¿Configurar la tarjeta de red? Van a opción avanzada y también se agregan como servidor Wins, el mismo servidor. Ya, póngase como servidor Wins también. Y vamos a revisar la búsqueda DNS, cómo están funcionando. Después, entonces, cerramos y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Van a ir a la terminal en el cliente Windows, ¿ya? Y vamos a hacer un refresco de DNS. Ejecutamos el comando ipconfig espacio /flush DNS, ipconfig espacio /flush DNS para borrar algún caché DNS anterior, ¿ya? Y ejecutan el nslookup después. Entonces limpian el caché DNS con ipconfig flush DNS y luego un nslookup. ¿Y quién le aparece como servidor DNS? Exacto. Por lo tanto, el cliente le va a preguntar a nuestro servidor por las búsquedas y el servidor nuestro le va a preguntar al DINACAP. Y si el DINACAP no conoce una búsqueda, a uno de un proveedor, y si el proveedor no conoce la búsqueda, a los servidores raíz o root, que son los principales de Internet. Así funciona esto, son jerárquicos. Ahora, si el nuestro conoce una búsqueda, nos manda directamente. Hagamos la prueba, miren. Vamos a hacer la prueba si esto no funciona. ¿Ya?
Entonces, como queremos hacer una búsqueda directa, vamos a crear el siguiente dominio. Vamos a hacer el de la máquina local, linux.contoso.local, ya que está en nuestra propia red. Ya. Yo creo que por tiempo vamos a hacer el otro en la próxima clase, antes del otro laboratorio, pero vamos a hacer que el DNS funcione aquí. Entonces, volvemos al servidor DNS, ya, que estamos configurando, y vamos a crear ahora un dominio. Van a crear el dominio o nombre de dominio, ¿cierto?, de búsqueda directa. Estamos trabajando en Contoso, que sea de la siguiente forma: Linux, un nuevo host que se llame Linux, y fíjate que se crea la estructura. Recuerda que queremos crear linux.contoso.local, ¿cierto? Linux, y que apunte a la dirección que tenemos nosotros pública, vamos a ver si nos llega, que sería la 10.154.141. ¿Sí? 10.154.141. Y lo apuntamos. ¿Vale? Perfecto. Y la reversa, lo mismo. Pero te das cuenta de algo, que tienes que hacer otro segmento, ¿ya? Otro segmento. Y para apuntar ese segmento, lo haces como zona nueva aquí. Zona nueva, zona principal, zona de búsqueda inversa, y aquí pones los 3 primeros octetos de esa dirección a la que quieres llegar. ¿Cuál sería? 10.154. Perfecto. 10.154. 10.154. Y finalizamos. ¿Vale? Entonces, ¿te acuerdas que nosotros queríamos hacer el puntero primero acá? ¿Ya? Que hicimos el linux.host. Ahora, el reversa no lo podemos hacer acá, lo tenemos que hacer en la nueva zona que hicimos. ¿Ya? Entonces le dices puntero, y ahí lo llamaste, ahí aparece, ¿cierto? Sí. Que sería el 141. Exacto. Y lo apuntas o te buscas en examinar al host que era Linux. ¿Y se fijan cómo quedó? Exacto. Y aceptamos. Entonces le estamos diciendo que busque esa máquina, pero por un nombre. Vamos a ver si nos funciona. ¿Ya? Vamos a ver si nos funciona. Probemos aquí mismo en el servidor. Le vamos a hacer un ping al nombre: linux.contoso.local. ¿Y a quién nos lleva? Mira. ¿Te fijas? Le preguntaste por un nombre y te dice que te lleva esa IP. ¿Ven? Te lleva al IP. Vamos a ver si de acá me resuelve. No me está resolviendo por acá. Vamos a arreglar al tiro.
Ya, listo, tío. ¿Qué tenemos que cambiar? Nos faltaba un detalle. Mira, repito lo que hice. Tienes que ir al servidor DNS. Le cambiaron las direcciones, ¿cierto? ¿Sí? ¿Las cambiaron? ¿Sí a la tarjeta LAN? ¿Las cambiaron? Después hace un flush DNS o desactiva y activa. Desactiva y activa la tarjeta para que se limpie. ¿Ya? Va al cliente y lo mismo en su tarjeta de red. Luego de configurarla, sacando el DNS de INACAP, dejando solamente nuestro propio DNS, para que lo refresques, desactiva, activa, deshabilitar y habilitar. Y ahora prueba. Una vez que renueva, prueba y verifica que puedas llegar al dominio, ¿cierto?, que estamos buscando. Mira, ahí llega. Y después, en el navegador del cliente, apunta al servidor por su nombre y te lleva a la página web que tiene ese servidor.